bendición que estén aquí con nosotros. Como lo dijo Tony, estamos aquí por medio de la Fundación Software, que entre sus principales objetivos está fomentar los valores cristianos y valores de familia como tal. Entonces, hemos decidido día a día estar participando de este cambio positivo, para lo cual hoy tenemos una conferencia que va a ser muy buena, que incluye directamente lo que es el propósito de la fundación, que es fomentar familias saludables, familias sanas, y tiene que ver con esto que la sociedad nos presenta como bueno, pero que no necesariamente es bueno. Y qué necesario es aprender, que nos tomemos el tiempo, que aunque estemos muy ocupados, hagamos una pausa y nos dediquemos a formarnos para que seamos protagonistas activos de los cambios en positivo que necesitamos. Y hoy vamos a tener un invitado que desde Uruguay, con su experiencia, nos va a estar acompañando. Es pastor, es coach, es periodista, es un hombre que lucha continuamente por los valores y tiene una participación muy activa en este tema, que es el pastor Jorge Friares, que en breve lo vamos a tener. Así que los dejo para que sigamos compartiendo y dentro de poco vamos a compartir con el pastor. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad
Bueno, ahí escuchábamos una letra, una canción que creo que nos marca, porque de repente de eso se trata lo que Dios nos manda a decir. Uy, está bien, está bien. Entonces, creo que es súper importante, creo que tengamos la misión de lo que Dios nos ha mandado, y creo que ese es el tema que hoy el pastor Jorge nos va a hablar un poco, nos va a interrumpir, nos va a tocar, nos va a alentar realmente en lo que Dios nos ha mandado. Y cada vez que escucho esa canción es como, wow, si nosotros no hacemos nuestra parte, ¿quién la va a hacer? ¿A quién dejamos que la haga? Y bueno, sin más preámbulo, yo creo que ya dejo el inicio a Jorge para que juntos podamos seguir creciendo y aprendiendo de todo esto. Qué gusto saludarlos, mis amados, desde Montevideo, Uruguay. Veo tanta gente querida, tanta gente linda. Gracias, querido Luis, Nerlui, Tony, Ariana. Veo a Liseidi también, qué alegría. Bueno, tanta gente que con tanto amor me han recibido las veces que he estado en Santiago, en Chile. Y bueno, es un gusto poder comunicarme nuevamente gracias a la Fundación Sowers. Y yo creo que este es un momento muy, muy especial. Estamos todos conectados, pero fundamentalmente conectados con nuestro Dios para que Él nos revele todo aquello que quiera que comprendamos de verdad y que hagamos algo con todo esto. Yo creo que muchas veces nos descansamos en la oración. No quiero que se malinterprete esto porque la oración es fundamental, pero la oración es muchas veces pedirle a Dios que haga su parte. ¿Y mi parte? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque cuando Dios supuestamente no responde las oraciones es cuando te está diciendo a ti y a mí, esto te toca a ti, esto lo tienes que hacer tú, esta es tu parte. Y yo creo que esto que estamos haciendo hoy es nuestra parte. Es lo que tenemos que hacer, como decía Luis, formarnos, capacitarnos, hablar sobre estos temas claves, vitales para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, en todas nuestras naciones, en todo el mundo se está maquinando esta obra realmente tenebrosa, pero que nosotros somos los encargados de traer la luz. Como decía el tema musical, que realmente es impactante, que tiene que ver justamente con el tema que les traigo hoy. Si no lo hacemos nosotros, si no traemos a Jesús, siempre ese vacío va a ser llenado con algo del mundo. Y el mundo lo va a llenar seguramente con algo del enemigo, del diablo. Así que bueno, les invito entonces a comenzar a reflexionar. Les pido por favor que escriban preguntas, comentarios en el chat. Voy a tener hoy a mi querida asistente Ariana que va a estar ahí pendiente de todo lo que ustedes quieran para comunicarme, porque voy a estar interrumpiéndome a mí mismo en todo momento para poder escucharlos a ustedes o poder recibir justamente un comentario, una pregunta. No dejen solo para el final, lo vamos a ir haciendo, vamos a ir interactuando. Así que agradecido a Dios por esta gran posibilidad de estar con ustedes y desde ya vamos a comenzar a meditar, a reflexionar sobre este tema que di en llamar la iglesia en la era del post-cristianismo. Se habla mucho de posmodernismo. Yo creo que ya hemos entrado en lo que es el post-cristianismo. Es un momento del mundo, de la historia de la humanidad en la que mucha gente ya ni siquiera tiene en cuenta a Dios. Y eso es lo que lleva a que todos los males que estamos viviendo sean cada vez más frecuentes y nos afecten a todos, porque ese es el gran tema. Y la gran pregunta siempre es, ¿qué estamos haciendo nosotros los cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer de nuestro mundo un mundo mejor? Sabemos que las cosas cómo van a ir sucediéndose hasta el regreso de Jesucristo, pero la clave, ¿saben dónde está? En el mientras tanto. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos cruzamos de brazos a esperarlo
o como Él nos pide que seamos luces, que actuemos, que en cada lugar donde Dios nos ha puesto, en cada ciudad, en cada nación, seamos luces en este mundo en tinieblas. Voy a comenzar con una frase. Dice, la gente es más apta en creer una gran mentira que una mentira pequeña. ¿Saben quién dijo esta frase? Es impresionante. La dijo Adolf Hitler. La gente es más apta en creer una gran mentira que una mentira pequeña. Si dices una mentira por largo tiempo, en voz alta, muchas veces la gente la creerá. Y esto lo dijo su ministro de propaganda, Goebbels, Joseph Goebbels, quien no tenía ningún tapujo en decir, miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Mark Twain decía, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. ¿Cuál es el propósito de esta charla, de esta conferencia? Lo primero, servir a la iglesia, servir a los cristianos, abrir los ojos, sensibilizar y capacitar a los cristianos actuales en lo que tiene que ver con las corrientes ideológicas de hoy, que son totalmente contrarias a los principios y valores de la palabra de Dios. Elaborar conjuntamente estrategias para fundamentar nuestra postura como cristianos y ver a qué estamos llamados en la era en la que Dios quiso que viviéramos. Lo decimos siempre, no es casualidad que hayamos nacido el día, el mes y el año en el que vinimos a este mundo. Nada es casualidad a los ojos de Dios. Todo se maneja por causalidad. Y si Dios quiso que hoy estés respirando en esta tierra, es por algo, es para algo. Dios tiene un propósito para ti, personal, individual, pero también tiene un propósito colectivo para nosotros, como su iglesia, para que seamos su voz, para que seamos quienes nos atrevemos a decir lo que nadie quiere decir, o peor, lo que nadie quiere escuchar. Por eso, como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. En Juan 8:44 dice Jesús, él, refiriéndose al diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. En 1 Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis 12:9 lo define con todas las letras. El gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. ¿Te has puesto a pensar en esto? Engaña a todo el mundo. En Juan 10:10 Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Creo que está muy claro, ¿no? Destruir la vida, destruir los matrimonios, destruir las familias, impedir que los hombres y las mujeres conozcan a Dios y vivan conforme a sus leyes, evitar a toda costa que las personas, los matrimonios y las familias sean felices, dichosas de verdad.
Recuerden, esta será verdad. Por eso, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Siempre de sermón hay que en la otra. Yo les digo, un sermón con la Biblia en una mano y el periódico y la Constitución en la otra. Absolutamente necesario. De lo contrario, no estaremos hablando de lo que estamos necesitando todos, de lo que nos pasa a todos. Pregunta, ¿conoces la Biblia? Mira qué pregunta le hago a cristianos. ¿Por qué hago esta pregunta? Muchos cristianos no abren sus Biblias. Tienen Biblias de todos los colores. Tienen Biblias de todas las traducciones. A veces hasta la atesoran en anaqueles, en bibliotecas. La tienen guardada, bien guardadita, que nadie las toque. Pero no conocen la Biblia. Y esto es una contradicción. ¿Sabes bien lo que dice y lo que no dice? Ni siquiera te estoy diciendo que te la sepas de memoria. Pero sí te pregunto si sabes bien lo que dice y lo que no dice. ¿Conoces la constitución política de la República? ¿De tu país, del país en el que estás viviendo, habitando hoy? ¿Sabes bien lo que dice y lo que no dice? ¿Sabes lo que está pasando en tu ciudad, en tu región, en tu nación, en el mundo? Necesitamos conocer la palabra de Dios. El pastor Charles Stanley, dice, en las Escrituras, en las Escrituras Dios nos ha provisto de principios fundamentales para resolver cualquier situación a la que nos enfrentemos. Pero depende de nosotros escudriñar las Escrituras para descubrir lo que dice su palabra. Necesitamos conocer las leyes que rigen mi país, conocer la realidad tal cual es. Siempre decimos que la realidad está marcada, compuesta, constituida por hechos, pero también por la interpretación que cada uno de nosotros le damos a esos hechos. Por eso necesitamos aprender a interpretar la realidad. En 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, el apóstol Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. John Wesley decía, el cristiano no se satisface solamente con abstenerse del mal, su alma está sedienta de hacer el bien. Dice en Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. En una sociedad gobernada por las mentiras, les aseguro que decir la verdad es un acto revolucionario. Sostener la verdad, defender la verdad. Pero para defender la verdad hay que conocer la verdad. Todos sabemos que vivimos en la sociedad del vale todo. Una sociedad que va a la deriva como un barco sin timón. Una sociedad que se está hundiendo en las aguas del pecado. Una sociedad que está dominada por una ideología. Desde hace muchos años, mucho más de lo que nos imaginamos, esta ideología predominante se viene gestando, se viene adueñando
de cada país, de cada nación, a través de los gobiernos, a través de la cultura. Esto forma parte de una verdadera revolución cultural. En los años 60 hablábamos de la revolución de los hippies, amor y paz y todo aquello, amor libre. Bueno, mucho de ello se gestó antes aún de los años 60. Hoy vemos en muchos de nuestros países leyes contrarias a la palabra de Dios. Hoy les voy a hablar también de lo que es mi experiencia en Uruguay, en mi país, en mi nación. Leyes sobre el aborto, matrimonio homosexual, adopción por parte de homosexuales, reproducción asistida, que no tendría nada quizás de malo si no fuera porque se generan embriones que son congelados y luego destruidos, eutanasia, suicidio asistido, liberalización de la marihuana y otras drogas. El pastor John MacArthur dice: los dos grandes ataques terroristas a la nación sin necesidad de bombas son la legalización del aborto y el matrimonio del mismo sexo. En Isaías 10:1 dice: ¡ay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables! Cuando la palabra de Dios dice ay, no es que se haya agarrado el dedo con la puerta. El ay, los ayes, son los contrarios a las bienaventuranzas. Si bienaventurado es dichoso en gran manera, feliz como nadie, el ay, los ayes, es desdichado en gran manera, infeliz como nadie en el mundo, aquel que dicta leyes injustas y publica decretos intolerables. Aquí tienen algunas de las leyes aprobadas en Uruguay. Como ven, en este siglo XXI ha sido constante. En un año prácticamente se votaron la ley del aborto, el matrimonio homosexual, la liberalización de la marihuana, entre otras muchas leyes que constituyen lo que llamamos la agenda de género. Es tremendo. Uruguay legalizó la marihuana en diciembre de 2013. Es el primer país del mundo en el que el Estado asumió el control y la regulación del mercado del cannabis. Esto permitió la producción, distribución y venta del cannabis, el autocultivo, los clubes de consumidores, la venta en las farmacias. Tú puedes ir a comprar un analgésico, una curita, lo que sea, y también deme 40 gramos de marihuana. El consumo de marihuana en Uruguay se ha ido extendiendo en los últimos años. Hoy, lamentablemente, es muy fácil ver gente fumando en las calles, en las plazas, o pasar por cualquier calle y sentir el aroma inconfundible. Uno ya se ha hecho hasta experto cuando la marihuana es buena, mala, más o menos, de tanto sentir ese aroma espantoso por nuestras calles. Y los jóvenes uruguayos han sido cobayos, han sido conejillos de indias de experimentos sociales a nivel mundial. Somos un verdadero laboratorio en el mundo y nos han utilizado para justamente sus perversas acciones, sus objetivos totalmente inicuos. Aquí ven, por ejemplo, una marcha frente al Palacio Legislativo, el Congreso de nuestra nación. Y, como verán, no solo están los que piden la liberalización de la marihuana en aquel tiempo, cosa que lograron, sino unidos con otros colectivos como los homosexuales, que entre ellos se han fortalecido, lo mismo en la lucha por el aborto. Todos estos colectivos, como vamos a ir viendo, se han ido uniendo en cada país para poder lograr lo que en Uruguay ya han logrado. La marihuana tiene un olor muy particular, como decíamos, huele a ignorancia,
a pobreza y a debilidad. Huele a esclavitud. No hay nada más peligroso para el gobierno que seres despiertos y conscientes. Por eso hoy estoy acá con ustedes, para ayudarles a comprender la dimensión que tiene todo esto, no solo en mi país, sino en todas nuestras naciones, en toda América y en todo el mundo. Aquí vemos siniestros personajes, multimillonarios como George Soros, David Rockefeller, y aquí tienen a un nefasto personaje uruguayo, sumamente conocido a nivel mundial y hasta admirado. Cuando voy a cualquier país, casi las primeras cosas que me dicen, Uruguay, Pepe Mujica. Y yo le digo, sí, José Pepe Mujica fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Y fue el peor presidente de la historia del Uruguay. Este nefasto personaje, verdadero instrumento del diablo, que hoy sigue haciendo de las suyas, hoy está como senador de la República, junto a su mujer. Y realmente ha sido quien terminó instaurando todas estas leyes, promoviendo todo lo peor, los antivalores en la sociedad. Este señor es instrumento del diablo, instrumento de destrucción, y sigue siendo admirado. Y aunque no lo puedan creer, también por varios cristianos, o gente que se dice cristiana. Calvino decía claramente, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Nosotros durante 15 años al menos hemos tenido gobernantes muy malvados. Y así hemos salido adelante y hoy tenemos gente que quizás no sea tan malvada, pero que igual tiene su comunión con parte de las tinieblas. Recuerden lo que dice en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Siempre digo que este versículo de Isaías 5:20 es el versículo prueba para todo cristiano. Aquí está realmente qué toleramos los cristianos, hasta dónde somos capaces de llegar como cristianos. ¿Somos capaces de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo? Vamos a hablar ahora de la ideología de género, pero antes me gustaría preguntarle a mi asistente, ¿cómo vamos, Ariana? Hola, bueno, hasta ahora no han habido preguntas, espero que pronto puedan estar preguntando sobre este tema tan interesante, ¿cómo lo podemos abordar? Bueno, excelente. Recuerden que pueden hacer comentarios a través del chat, preguntas en todo momento, y Ariana me las va a estar transmitiendo con mucho gusto para que las vayamos además tratando entre todos. Gracias, Ariana. Seguimos. Vamos a hablar ahora sobre lo que llamamos la ideología de género. Esto que está atrás de todo esto que vimos. La ideología de género es el camino hacia la dictadura del relativismo. No hay valores absolutos, hay valores relativos. Cada uno defiende lo que bien le parece. No existe una sola verdad, existe tu verdad, mi verdad, la verdad del otro, lo cual desvirtúa toda verdad. Si hay más de una verdad, ya no es la verdad. Y lo que decíamos recién, el llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, no importa porque todo es relativo según ellos. ¿Qué es la ideología de género? Rápidamente, es un sistema de ideas contrarias a la ciencia, porque no empezamos siquiera diciendo que son contrarias a la palabra de Dios, que obviamente lo son, pero vamos a empezar por el lado científico. Es un sistema de ideas contrarias a la ciencia y a la naturaleza que busca manipular a través del lenguaje. Recuerden que los seres humanos somos seres lingüísticos. Y cuando decimos que lo que no está en nuestro lenguaje no existe, es muy importante esta afirmación, porque realmente cuando introducimos en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, palabras,
frases, textos, contextos que tienen que ver con determinada ideología, eso se va incorporando rápidamente a nosotros. Por ejemplo, hay países como Uruguay en los que Dios no está en el lenguaje de la mayoría. No solo Dios no existe, sino que atacan a Dios. Qué bueno que Dios no existe, entonces ¿para qué lo atacamos? ¿Para qué atacamos a los cristianos si Dios no existe? Pero es parte de esa manipulación en el lenguaje. Sostiene que toda diferencia entre el hombre y la mujer es algo que la sociedad construye. Han oído hablar de una construcción social que es injusta y abusiva y que tiene que desaparecer. ¿Qué es lo que proponen? La persona nace sexualmente neutra. No hay más sexo femenino y sexo masculino. La atracción al sexo opuesto no es un asunto de la naturaleza, según ellos, sino algo impuesto por la sociedad. Por tanto, puede ser cambiado. Puede y debe ser cambiado. Sustituyen el término sexo por el término género para superar lo que llaman un determinismo biológico, que es la creencia de que el comportamiento humano es controlado por los genes femeninos y masculinos. Hay más de 32 géneros, yo diría ya hay cientos de géneros, y la persona puede elegir los géneros que quiera según su sentir, homosexual, bisexual, transgénero, heterosexual, travesti, transexual, intersexual, lo que pidas. Y puede ir variando. Quizás hoy te levantes con ganas de ser un transexual, pero mañana simplemente eres bisexual, y todo así. Y lo principal, introducir una educación sexual, y ahí está el gran peligro, la gran alarma que se prende cuando justamente empiezan a tocar a nuestros niños. Introducir una educación sexual orientada a la autoexploración y experimentación, y cómo debe ser impartida en las escuelas para los niños y las niñas. Todo esto sin considerar la más mínima intervención de los padres, ignorando absolutamente la labor y la importancia de los mismos. El objetivo fundamental es hacer desaparecer la distinción entre hombre y mujer. Dicen que la idea básica es que ser hombre o ser mujer no tiene nada que ver con la realidad biológica, sino con las funciones que se han asignado socialmente a uno y otro sexo, en la famosa llamada sociedad patriarcal. Es decir, no se nace hombre o mujer, sino que esta división es el resultado de un proceso social. Al nacer, la sociedad nos asigna a uno u otro género en función de nuestra configuración genital. Pero tras esa asignación inicial, los niños son educados en la masculinidad y las niñas en la feminidad. Hombres y mujeres no existen como tales en estado natural, sino que son solo el resultado de esos procesos o construcciones sociales. Es una verdadera manipulación, es una maquinación, como decíamos, de las tinieblas. Y como decíamos recién, hay diferentes puntos, los voy a pasar un poco rápidamente, pero recuerden, ¿en qué se apoya? ¿En qué engaños? ¿En qué mentiras se apoya la ideología de género? No se nace hombre o mujer, la sexualidad es diversa, la familia es un invento, los hombres son el problema, la violencia es unidireccional, se da exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer, nunca la inversa, todos los hombres somos violentos, potencialmente criminales, femicidas, como le llaman ahora, y el matrimonio es opresivo, o casualidad, ¿no? Se dan cuenta, en definitiva, todo apunta a que no haya más reproducción, que destruir la vida, destruir la familia, destruir todo lo que Dios ha creado. Esa es la intención del diablo. Aquí dice Mary López,
Es muy tremendo. A mi hija le dicen en el colegio que si ellas quieren ser lesbianas, nadie le puede decir que es malo. Exactamente, Mary. Eso es lo que se dice. Y guarda que vayas tú o tu esposo a decir que no le digan esos disparates, que eso es aberrante, es perversión, que la están tratando de lavarle el cerebro, porque pueden llegar a tener serios problemas. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque claro, no es quedarnos de brazos cruzados y aplaudir todo esto. Yo creo que lo principal siempre va a ser que les enseñemos nosotros. La primera escuela es el hogar. Los primeros maestros somos papá y mamá. Y es ahí nosotros los que tenemos el deber, como padres, de darles la debida instrucción, la educación sexual verdadera, auténtica, basada en los valores y principios de la Biblia. Enseñarles que la sexualidad no es algo malo, al contrario, es maravilloso. Fue creada por Dios. No solo tiene el valor de reproducirnos como seres humanos, sino que también de constituir algo maravilloso dentro del matrimonio, de generar el bienestar, el placer verdadero dentro de lo que es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Por eso hay mucho para hacer como padres. Realmente esto, Mary, lo que estás diciendo es algo que pasa todos los días, en todas partes. Lo bueno es que lo traigas, que estés consciente de ello. Hay muchos padres que no lo saben. Luis Correa habla de que también tenemos que estar atentos al movimiento MAPS que intentan normalizar la pedofilia. Todo esto lleva a la pedofilia, o sea, relaciones sexuales con niños, y a todo tipo de perversión. O sea, no hay límites. Piensen ustedes que en esto no hay límites. No se pongan límites. Yo les pido, por favor, tampoco les pido que traten de imaginar todo esto a fondo porque es repugnante, pero sí que por lo menos tengan las nociones generales. Lo de la pedofilia es una realidad, Luis, absolutamente. Es parte de todo esto. Ya se está dando a nivel mundial. Hay países como Holanda que lamentablemente son ejemplo en tantas cosas, Países Bajos, como le llaman ahora, pero que realmente son países que han sido pioneros en todas estas perversiones. Así que ojo con todo lo que está pasando. Vamos a ir viendo qué debemos hacer. María Ángel dice, quieren romper con los valores que establecemos en casa. Todo lo quieren mostrar como normal. En Chile fuman marihuana en los baños de colegios y para los extranjeros es fuerte entender esa realidad. Te comprendo, María Ángel. Bienvenida al mundo. Es parte de lo que está pasando en todos lados. Por eso, lo que decía recién, la clave está en enseñarle a nuestros hijos en casa lo que está bien, lo que está mal, lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que es malo, y que cuando Dios prohíbe algo, dice que no, o dice que realmente pone un límite, es para nuestro bien. Igual que nosotros los padres, cuando les decimos que no hagan algo, es por su bien. No es porque somos seres negadores, prohibidores. No, estamos para ayudarles a crecer sanamente. Recordarles que esta ideología de género es totalmente anticientífica. Eso decíamos, es como un caballo de Troya que se solapa en un discurso de igualdad, de libertad, de tolerancia, pero que en el fondo esconde una agenda de control político global, totalitario, y que tiene ribetes totalmente espirituales de las tinieblas. ¿Por qué utilizan la palabra género en lugar de sexo? Como decíamos recién, porque para la ideología de género o identidad de género, el término sexo hace referencia a lo biológico, a la naturaleza, e implica solo dos posibilidades, hombre y mujer. Y ahí está el gran tema. Mientras que el término género procede de la lingüística y permite más variaciones, como decíamos recién. La ideología de género es una corriente del pensamiento feminista de extrema izquierda, cuya visión del mundo se orienta a la corrupción sexual y la destrucción
de los valores morales de la cultura occidental cristiana. Y entre estos, como decíamos hoy, la maternidad, la familia, todo lo que tiene que ver con lo espiritual y la vida misma. Es una ideología totalmente antivida, antimatrimonio, antifamilia, que busca destruir al ser humano, acabar con él, destruir todos los matrimonios, acabar con todas las familias. Es un ataque directo contra Dios y toda su creación. Es totalmente una ideología anticristiana y diabólica. Como decíamos recién, ¿sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Hay auténticas leyes de adoctrinamiento sexual. Hay una pregunta que hace Hernán Linares, dice, ¿por qué las iglesias o muchas de ellas no predican acerca de esta verdad? ¿Por qué hacen silencio? Muchas iglesias están predicando éxito, liderazgo, entre otros temas. Es una pregunta que deberías hacerle a los pastores donde ves que no se predica esto. Yo lo vengo predicando hace muchos años. Cada uno habla de la feria según cómo le va en ella. Yo sé que es la realidad en muchos lugares. Lo hablábamos con Luis, con Tony, de que es algo que estas cosas por lo general no se hablan. Bueno, acá estamos para hablarlas. Yo creo que más que poner en el banquillo de acusados a los pastores, lo que hay que hacer es llamarlos, convocarlos, mostrarles todo esto e invitarlos a que de una vez por todas comiencen no solo a hablar, sino a hacer algo por todo esto. Hay mucho para hacer. Como verán acá, familia puede ser cualquier cosa. Hoy le llaman familia a cualquier cosa. Pueden ser 2 papás con un hijo, 2 mamás. Las familias monoparentales, bueno, ya sabemos que es una realidad, una triste realidad. La gran mayoría de las veces, mujeres solteras, solas, a veces abandonadas, a veces que han abandonado a sus esposos. Hay de todo en la viña del Señor. Se valora más a veces a la mascota que a los hijos. Se tiene en mayor consideración a un perro o a un gato que a un niño o a una niña. Es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Yo no digo que tengan valor, pero tienen el valor que tienen como mascota. Pero ya que vivan como seres humanos o mejor que muchos seres humanos, yo creo que en la Biblia mismo hay ejemplos que habría que ver si eso está bien a los ojos de Dios. Yo no digo ni maltratarnos, ni tratarlos como lo que son animales domésticos, están para justamente también acompañarnos, pero vemos a veces cosas que son muy preocupantes. Dice Mary, mi hija está oyendo, me comenta que en el colegio le dicen que la ideología de género está comprobado científicamente y es normal. Bueno, todo dicho, Mary. Ya hemos hablado del tema y vamos a seguir. Esta es una guía de perversidad sexual, más que de educación y diversidad sexual. Habla sobre justamente, es una promoción, una verdadera promoción, fomento a lo que es todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. El MIDES es el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, para que tengan idea. Una guía que está promovida por el Ministerio de Desarrollo Social. Estos son cuentos, porque además justamente cuando nos preguntamos, como decía Mary recién, su hija, ¿cómo le llegan con todas estas cosas? Porque no le van a llegar con una conferencia como esta, obvio que no. Le van a llegar con cuentos, con textos, con películas, con dibujos animados. Por ejemplo, se llama Anita y sus 2 mamás, y la muestra feliz y contenta, cómo comparte con una pareja de lesbianas su vida, como si fuera lo más normal y hermoso del mundo. Todo esto justamente
es para decirles a ustedes lo importante de comunicar a todas las familias que la educación sexual es un derecho que ustedes como padres tienen para darle a sus niños. Ojo, ojo realmente, porque nos quieren imponer todo esto. Aquí tenemos al pasado director de enseñanza primaria que decía que es importante comunicar que esto es un derecho de los niños. Siempre se dice lo mismo, de los niños, niñas y adolescentes, porque no alcanza con decir niños, parece, ¿no? Por lo cual los padres, madres y o referentes familiares no pueden permanecer indiferentes a dicho derecho, aun cuando no coincida con sus valores y creencias. Ahí está clarito. Ahí te está diciendo, ¿sos cristiano? Jorobate, no importa. Acá lo que importa es el adoctrinamiento que les damos desde el Estado a través de la ideología de género. Y miren que esto no es solo patrimonio de la izquierda. Muchos gobiernos de derecha o de centro derecha se han incorporado a todo esto, se han sumado a todo esto. O no hacen nada, que es lo mismo o peor. Entonces, ojo con todo esto, ojo. Tengamos cuidado, digamos un rotundo no a quienes pretenden disfrazar las desviaciones y pecados sexuales como ideología de género e imponer a los niños su libertinaje disfrazándolo de educación. Y aquí es donde como padres tenemos que ser muy, pero muy rigurosos, estar atentos a todo lo que están recibiendo nuestros hijos. Es fundamental que les preguntemos cada día cuando regresan del colegio qué han aprendido, qué les han enseñado y que puedan hablarnos, que puedan contarnos libremente, con tranquilidad. No enojarnos si escuchamos un disparate, pero sí tener muy presente lo que nos están diciendo, porque es fundamental desarrollar esa comunicación, que esté limpia la comunicación entre ellos y nosotros para saber bien, porque nosotros no podemos estar dentro del aula a la hora de lo que están adoctrinándolos. Esto es verdadero adoctrinamiento, esto se llama adoctrinar. ¿Y por dónde van a comenzar? Por las mentes más pequeñas, las más dulces, las más, las que más se prestan justamente a recibir esto. Algunas mentiras que el mundo quiere que tus hijos crean sobre el sexo y la familia. Por eso decimos, padres, es necesario que los hijos sean formados en el conocimiento de Dios y su palabra. Pero recuerden lo que decíamos al principio, nadie puede dar lo que no tiene. Si en casa no se estudia la Biblia permanentemente, si no estamos realmente en nuestras congregaciones enseñando todo el tiempo lo que dice la Biblia sobre todos los temas, es muy difícil llegar a esto. Van a ver que al divorcio le llaman incompatibilidad de caracteres, al aborto le llaman derechos de la mujer en decidir su reproducción, a la fornicación de las parejas que viven sin casarse le llaman unión libre, al matrimonio homosexual le llaman diversidad en el amor, a las parejas gay que adoptan hijos le llaman mother family, a los adolescentes que tienen sexo le llaman derechos sexuales, a las jovencitas que salen embarazadas le llaman falta de educación sexual en la protección. Es más, en lugar de enseñarles cómo debe ser vivida la maravillosa sexualidad que tenemos, les enseñan a usar preservativos, anticonceptivos, a cuidarse, entre comillas. Eso es lo que se les enseña. Y muchos cristianos han caído en eso. En algunas iglesias yo creo que ya han dejado de enseñar lo que es la palabra de Dios y las leyes sexuales que Dios nos brinda, cómo debe regirse un matrimonio, una familia, por cuídate, vamos a evitar los males peores y cuídate. A la prostitución le llaman trabajo social. Yo aquí aporto en la seguridad social, en una caja dentro de lo que es la seguridad social, en la que están también las trabajadoras sexuales. Magnífico honor. Al adulterio le llaman algo normal entre los hombres, fundamentalmente. A los cristianos que proclamamos la verdad de Dios sobre el sexo y el diseño original de la familia, somos intolerantes, homofóbicos, todo lo que ustedes quieran.
pero como dice en Josué 24:15, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Dios, serviremos al Señor. Es una elección cotidiana. Todos los días tenemos que hacer esta elección. Recuerden, el género no es una decisión personal, sino una realidad biológica, genética y espiritual definida por Dios. No existe tal cosa, tal mentira como la diversidad sexual. Dios creó heterosexualidad. Todo lo demás es rediseño del diablo. Ser hombre o mujer no es producto de una construcción cultural ni de estereotipos sociales. El género no se elige ni se educa. Ya nacemos con el diseño de Dios, sexo masculino o sexo femenino. Vamos a hablar ahora del aborto, rápidamente. Vamos a hablar de esto que en Uruguay, por ejemplo, fue lo primero que instituyeron. La primera ley que sacaron acá fue la del aborto. Y ahí estábamos los cristianos tratando de luchar en aguas turbulentas, sin demasiada unidad, sin herramientas, sin saber a qué nos estábamos enfrentando realmente. Abortar es matar, así nomás, no queda otra. Abortar es matar. Por favor, les pedimos que apaguen los micrófonos, así no hay ninguna interferencia. Gracias. Abortar es matar. Éxodo 20:13, el mandamiento de Dios dice, no matarás. En 1 Samuel 2:6 dice, el Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. Salmo 139, versículos 13 al 16 dice, tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene todo bajo control? Dios te conoce como nadie te ha conocido ni te conocerá jamás. Desde que estabas en la panza de tu madre, ya Él te conocía perfectamente. ¿Y dónde estabas antes? Estabas en la mente y en los sueños de Dios. Siempre estuviste en los sueños de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso ver todo esto. Qué maravilloso que es. 8ª semana. Miren esto. ¿Qué les produce ver todo esto? A mí me produce dar un gloria a Dios, un gracias a Dios eterno. En el aborto hay 2 víctimas, un bebé inocente y una conciencia destrozada. Y yo diría toda una sociedad que se pierde a alguien que vaya uno a saber todo lo que iba a lograr, todo lo que iba a hacer. El aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Despertemos. Miles de seres humanos son asesinados por medios del aborto cada día. Por eso defiende la vida. Y no estamos hablando de que si es legal o ilegal. El aborto existe en todas partes del mundo. Defender la vida es más que decir que estás en contra del aborto. Recuerda, la indiferencia también es abortiva. Hagamos algo. Defendamos la vida con paz y con alegría. La vida es más fuerte que la indiferencia. A mí me gusta decir, más que decir que estoy en contra del aborto, me gusta decir que estoy a favor de la vida. Siempre por la positiva. Estoy a favor de la vida. No estoy en contra del matrimonio homosexual, estoy a favor del diseño original de Dios, hombre y mujer, el diseño de la familia creada por Dios. Luis dice, una de las discusiones para aprobar el aborto ha sido el tema del tiempo en el que somos seres humanos. A su criterio, ¿cuándo el feto es un ser humano?
Bueno, está totalmente comprobado por los científicos, no lo digo yo, que la unión del espermatozoide con el óvulo ya produce un nuevo ser, un cigoto, un huevo cigoto nuevo, es un ser nuevo. El momento de la concepción ya hay una persona que es diferente a la madre que lo está comenzando a engendrar. Así que es indudable para la ciencia, ¿eh? No lo digo ni como pastor ni como cristiano, te lo digo como tema de ciencia. No hay duda, porque además esta gente ni siquiera tampoco tiene la duda, por más que lo digan, lo nieguen, todo lo que ustedes quieran. La vida comienza en la concepción. Y ese es el gran tema, que desde el embrión, el feto, todo es ser humano, ya es persona. Lo único que todavía no ha nacido, no está en el mundo, no lo vemos en el mundo, lo vemos a través de su mamá. Por eso decimos que en tus manos está la vida de los niños. Y no colabores con partidos que por acción u omisión son responsables del asesinato por aborto. Esto es muy importante. Tenemos siempre la posibilidad en nuestras manos de apoyar o no apoyar a candidatos, a políticos, votar por ellos, no votar por ellos, si tienen los valores y los principios totalmente tergiversados. Teresa de Calcuta decía: el mayor destructor de la paz es el aborto, porque si una madre puede matar a su hijo, ¿qué me impediría matarte y qué te impediría matarme? Tal cual. No concibo peor homicidio que ese. Amparo Medina, con quien estuve hace algún tiempo aquí en Montevideo, ella es ecuatoriana, dice: lo más cruel que uno puede decir es que matando a su hijo la mujer puede solucionar sus problemas. Esa es otra gran mentira. Otra gran mentira. ¿Qué problema puede solucionarse si matamos a nuestro hijo en el vientre? Y ojo, este es un mensaje para los hombres. Sé valiente, apoya y defiende a la mujer que lleva a tu hijo en el vientre. Este es un mensaje para los hombres de verdad, los verdaderos caballeros, los hombres a imagen y semejanza de Dios, que no abandonan jamás a su mujer. Siempre me decían: cuando tengas un hijo sentirás lo que es luchar por alguien, pero nunca me dijeron que tener un hijo es el amor más puro, limpio y honesto que se pueda sentir jamás. Doy fe de estas palabras hermosas. Procura, mujer, que tu vientre sea cuna, nunca un cementerio. Recuerda, cuando alguien te diga que son embarazos no deseados, no son embarazos no deseados, son bendiciones inesperadas. Cada vida es valiosa, desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso decíamos hoy, la vida comienza en la concepción y termina cuando Dios dispone que ya no estemos más en este mundo. El gran poeta libanés Gibran Jalil Gibran decía: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Chespirito, el querido Chavo del Ocho, decía: cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo: tendrás que abortar, y ella respondió: abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida, y gracias a ello estoy aquí. Si hubiera abortado, jamás hubiéramos conocido a este entrañable personaje y a toda su banda. Gabriela Mistral decía: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Esta frase me encanta. Yo siempre digo, cuando alguien dice los niños son el futuro de la iglesia o el futuro de la nación, yo les digo no, son el presente. Trabajemos con ellos, démosle todo lo que necesitan para desarrollarse, para vivir una vida plena, abundante, llena de sentido.
Luis Correa dice, debemos educar a los varones para que sean papás responsables y no solo a ser exitosos que consideren a un bebé como un problema. Tal cual, absolutamente, absolutamente, Luis. Vamos a hablar rápidamente de la homosexualidad. La homosexualidad es la inclinación erótica y sexual manifestada en la disposición, tendencia y práctica de relaciones sexuales hacia personas del mismo sexo. Estamos hablando de sexo. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Primero, Dios nos creó hombre y mujer. Recuerda esto. Dios nos creó hombre y mujer. Génesis 2:18 dice, después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Una ayuda idónea es eso, es una ayuda a su misma estatura, en igualdad. Por eso decimos que somos sexos diferentes, sexos complementarios, no opuestos. Somos sexos complementarios porque nos complementamos en todo, no solo sexualmente, en todo, pero con roles, con papeles diferentes. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán un solo ser. Esto se repite en 5 lugares distintos de la Biblia. Jesús mismo lo repitió 2 veces. Está en Mateo y en Marcos. Pablo lo dice en 1 Corintios y en Efesios. ¿Será importante? ¿Será trascendente? Dice Jesús en Mateo 19, 4, 5. ¿Acaso no han leído que al principio el Creador hombre y mujer los creó? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Esta es la mejor explicación del matrimonio. Es un modelo de familia completa. Hay una transición, un cambio en tu estatus. Por eso habla de dejar a su padre y a su madre. Habla de madurez. Habla de la mujer como complemento. El ser una sola carne o un solo ser habla de intimidad profunda entre 2 personas, pero no solo física, sino espiritual, emocional. Nace una nueva familia. Es un proceso de aprendizaje, amistad y confianza que llevará toda la vida. Segundo, Dios nos dio el mandato de procrear. Dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Es una orden, es un mandamiento. El matrimonio ha sido creado por Dios como la institución base de la sociedad. Todos hemos escuchado alguna vez que el matrimonio, la familia, es la base, la célula fundamental de la sociedad. Aún en nuestras constituciones está establecido. Por eso decimos siempre que el matrimonio es la base de la familia. El plan de Dios es un hombre y una mujer juntos hasta que la muerte los separe. El plan de Dios es la célula familiar. Solo el sexo entre hombre y mujer en el matrimonio es aprobado y bendecido por Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto aberrante. Levítico 18:22. ¿Qué dice la Biblia sobre el travestismo? La mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe ponerse ropa de mujer, pues todo el que hace esto resulta repugnante al Señor tu Dios. Deuteronomio 22:5. ¿A qué da lugar la homosexualidad? Mi querido amigo, el pastor Salvador de Lutri, de Argentina, habla de 3 etapas en la decadencia de una cultura, de una sociedad, de una civilización. Dice que lo primero es rechazar las leyes morales, romper la ley moral, pero reteniendo las leyes naturales. Es decir, por ejemplo,
Decir, no estoy de acuerdo con el matrimonio, me junto, me uno con una mujer, pero sin casarme, pero con una mujer, no con otro hombre. Ahí pasamos al segundo estadio, que es levantarse o pretender levantarse contra la ley natural. El segundo paso es romper la ley natural, y ahí es donde justamente hombre con hombre, mujer con mujer. Y el tercer paso, y escuchen esto bien porque es de lo que estamos hablando hoy fundamentalmente, se trata ya de llegar a elaborar una justificación filosófica, racional, para decir que atropellar las leyes morales y pretender pasar por encima de las leyes naturales es algo racional, aceptable. La nueva normalidad, como le llamaríamos. Que dice en Romanos 1, 18 al 23, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Te acuerdas? Génesis 19, 4, 5 dice, pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Allí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot, el sobrino de Abraham, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. Tremendo, ¿no? Génesis 18, 20, 21 dice, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Isaías 3:9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma exhibe su pecado, ya ni lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. El pastor Steve Lawson dice, nuestra cultura inmoral de hoy haría sonrojar a Sodoma y Gomorra. Totalmente de acuerdo. Hoy, como ayer, Dios condena la homosexualidad, no tengas ninguna duda. Segunda de Pedro 2, 6 al 7 dice, Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos, pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Judas 7 dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Te has preguntado por qué el ser humano cae en la homosexualidad? Romanos 1, 24 al 32 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres
Dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, repito, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. ¿Te das cuenta? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordias. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Efesios 5:5 dice: ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3:5-6 dice: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Hay más y más sobre todo esto, pero les digo que es más de lo mismo, porque todo se repite en la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todo esto. Este tema lo trata Dios en toda la Biblia. Y si el mundo lo llama amor, recuerda, Dios lo llama abominación. La relación homosexual puede ser aprobada por gobierno, por iglesia y la sociedad, pero no es aprobada por Dios y continúa siendo pecado. ¿Entiendes? Continúa siendo un pecado. Y el pecado acarrea el juicio de Dios. Al matrimonio gay la Biblia no le llama derechos humanos, le llama pecado, aberración y ofensa contra Dios. No tienes derecho a hacer lo que quieras con tu sexualidad. Dios estableció leyes irrevocables contra la transexualidad, bisexualidad y todo libertinaje sexual. Aquí tienen imágenes de lo que se llama la Marcha de la Diversidad, a la cual yo rebauticé la Marcha de la Perversidad en Montevideo, Uruguay. Esta foto es de hace unos años. Este es el punto más céntrico de Montevideo, Uruguay. Pero miren ahora la gravedad de la foto que les voy a mostrar ahora. Esta foto es de anoche, plena pandemia, Marcha de la Diversidad en Montevideo, Uruguay. Plena pandemia. Uruguay, país que supuestamente ha hecho las cosas bastante bien y que tenemos resultados muy positivos dentro de todo, comparado con otros países, ni que hablar. Y que estamos viviendo un momento en el que seguimos cuidándonos para cuidar a los demás. Estos verdaderos demonios hicieron esto anoche. Cuando veo a un homosexual que pregona a toda voz su homosexualidad como forma de libertad, lo único que está manifestando es que tiene libertad para mostrar sus propias cadenas. Lo que está haciendo es mostrar su propia esclavitud. Este es nuestro Palacio Legislativo, hermoso Palacio Legislativo que cumplió ahora el 25 de agosto 95 años. Y miren cómo lo han pintado con los colores, no pintado, sino que es un reflejo lumínico, con los colores de la bandera homosexual. Este fenómeno es un trans, un hombre travestido a mujer, un trans,
deformado mujer, que llegó a ser senador de la República, abogado. Fue expulsado del Parlamento, no por ser transexual, sino por corrupto, porque había falsificado documentos, firmas, en distintos documentos justamente de su profesión. Allí a la derecha arriba lo ven, no sé ya ni cómo decirle, lo ven junto a Lucía Topolansky, que es la esposa de José Pepe Mujica. Recuerda esto, el arco iris nunca representará otra cosa para mi vida a no ser el pacto de Dios con el hombre. Es maravilloso recordar lo que dice en Génesis 9:11 en adelante. El arco iris, hasta nos robaron el arco iris, nos quisieron robar hasta el arco iris. Los cristianos nos dejamos robar hasta el arco iris. Es lo más inaudito que pueda haber ya. Lo peor de todo es que cuando vemos esto nos espantamos, pero el arco iris es una señal del pacto de Dios con el hombre. Dice Marcelo Sánchez, me preguntaron por qué los cristianos escribimos tanto hoy contra el homosexualismo, si todos los pecados son iguales. La respuesta es simple, porque no hay una asociación de ladrones o de adúlteros o de pecadores queriendo que la sociedad acepte sus conductas como algo normal. Tampoco hay un cuento que enseña a los niños en los jardines, como decíamos hoy, que está bien que el papá tenga otra señora escondidas o que mamá tenga otra mujer como su esposa. Oponerse a la homosexualidad no es ser homofóbico, tampoco es ser intolerante, retrógrado o discriminador. Es ejercer nuestro legítimo derecho de opinión frente a una ideología nociva, perversa y demoníaca. Por eso cuando te digan que sos homofóbico o homofóbica, responde esto, no soy homofóbico. La fobia es un temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones. No confundamos, no tengo temor, y mucho menos odio. Simplemente no comparto las mismas ideas. Así como cualquiera podría coincidir o no con un partido político o un equipo de fútbol. No estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni con el cambio de identidad de género, ni con la campaña contra una homofobia inexistente para imponer una ideología contra los valores, la familia y nuestros niños. Yo soy responsable del bienestar de mi familia y de la educación de mis hijos. Y puedo exigir ese derecho. ¿Me discriminas por eso? Recuerden bien, tenemos todo el derecho, y yo diría el deber, de oponernos a todo esto. Y recuerden siempre, no es atacar al homosexual, ojo con esto, ni a la que se hace un aborto. Nosotros estamos en contra de conductas, de prácticas, no de personas. Nosotros estamos para orar por ellos, para que si Dios les da la oportunidad se puedan convertir. Pero sí tenemos que estar en contra de las conductas. Eso sí, estamos absolutamente contra la conducta. Por eso yo no hablé de estar en contra del homosexual, sino de la homosexualidad como conducta, como práctica. Que esto quede bien en claro. Y esto es clave. Para ir terminando, quiero que por favor pongamos mucho hincapié en esto. ¿Cómo podemos llegar a ser una influencia positiva y transformadora para los demás? Y la clave está, como siempre, en el impacto que podemos producir en el uno a uno, en el boca a boca, en la influencia que tenemos en nuestras redes. Cada uno de ustedes, yo veo aquí decenas de personas, y ustedes son miles, porque representan la influencia que pueden llegar a tener en miles de personas. Y hablo de sus parientes, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de estudio, de trabajo, sus vecinos, y tanta gente a la que ustedes pueden llegar de una u otra manera. Por eso, esto es muy importante, reconocer nuestro impacto, nuestro poder de influencia. ¿Cuál es mi papel en la sociedad? Pregunta clave de hoy. ¿Cuál es el rol que debo cumplir? Jesús lo dijo claramente en Mateo 5, 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa.
de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amo los faros. El faro para mí representa justamente lo que debemos hacer en esta sociedad. Estamos en medio de las tinieblas y nosotros mostramos justamente el rumbo a seguir. Mostramos que es una zona de peligros, mostramos que hay un camino, mostramos cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Podemos hacer brillar su luz en lugares oscuros mediante simples actos de amor y de obediencia. Nuestra tarea está enfocada en las personas. Debemos transformarnos en una influencia positiva, constructiva y edificante. Pero tenemos que vivir una vida digna de ser imitada para ello. Necesitamos demostrar que tenemos un verdadero interés por todas las personas. Nuestra tarea consiste en abrirle los ojos a la gente, ayudarles a que tomen conciencia, satisfacer sus necesidades, ayudarles a que ellos resuelvan sus problemas de la mejor manera y enseñarles cómo se debe vivir de verdad, orientarlos acerca de lo que está bien y lo que está mal. Hechos 26:18 dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Segunda de Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínense si da vergüenza ver lo que ellos hacen en público. ¿Qué harán en secreto? Pero cuando todas las cosas a la luz quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Queridos hermanos, somos nosotros los cristianos quienes debemos enseñarle al mundo cómo se debe vivir y cómo se debe gobernar. Somos la reserva moral de la humanidad. ¿Somos la reserva moral de la humanidad? Si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes están capacitados para hacerlo? Como decía la maravillosa canción que pasaron al comienzo de esta conferencia, los políticos del mundo, los deportistas, las estrellas de música, los actores del cine o de televisión. ¿Sabes quién? Dice Proverbios 12:26, el justo sabe guiar a su prójimo, el impío le hace perder el camino. Debemos marcar el rumbo a seguir. Nuestra misión es afectar positivamente a la sociedad a través del poder de Dios. Somos agentes de cambio, agentes de transformación. Necesitamos modificar a través de nuestra influencia personal aquello que podemos y debemos mejorar. Y debemos marcar el rumbo y mostrar el camino a seguir. Pero para ello necesitamos obedecer a Dios en todo. Como dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el único límite que hay a la autoridad. En toda la Biblia se habla de obedecer a la autoridad. Pero el límite es este, cuando alguien te pide que hagas algo contrario a lo que Dios te manda. Ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sea esa persona tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu madre, tu padre o el presidente de la República, tu pastor o el líder de tu iglesia. No importa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Bastiat decía, cuando la ley y la moral se contradicen una a la otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. El gran presidente Abraham Lincoln decía, nada es políticamente correcto si es moralmente incorrecto. Por eso yo me llamo políticamente incorrecto. Yo creo que los cristianos tenemos que ser políticamente incorrectos. Necesitamos unirnos los cristianos, trabajar en equipos multidisciplinarios, aprovechar toda oportunidad que se nos presente, ganar los medios de comunicación, las redes sociales, ofrecernos para brindar conferencias, talleres, charlas, clases, seminarios. Y necesitamos comprometernos a servir y trabajar con excelencia. No hay nada que llame más la atención del mundo que ver a alguien dando lo mejor de sí, haciendo las cosas de la mejor manera. Pero para ello necesitamos capacitarnos, formarnos y entrenarnos permanentemente. Y necesitamos llegar a ocupar lugares claves que tradicionalmente le hemos regalado, servido en bandeja al adversario. El retiro de los cristianos de la sociedad ha permitido el avance desmedido del movimiento secular. Yo diría, le hemos servido en bandeja al diablo los gobiernos, las leyes, todo. Por eso no es tiempo de retirarse, es tiempo de infiltrarse. Lo que nosotros evitamos, el diablo siempre lo invadirá. Es hora de hacer a los cristianos personas influyentes para hacer a las personas influyentes cristianos. Recuerda, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes, de príncipes, de presidentes, de gobernantes. Dice el Salmo 119, 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dios quiere que estés frente a reyes, solo está esperando que tú también lo quieras. Y nunca subestimes el poder de influencia que tenemos sobre las otras personas. La gente muchas veces ignora el poder que tiene. El cristiano ignora el poder que tiene. Si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Miremos lo que nos une, no lo que nos separa, queridos hermanos. ¿Qué nos une? Amamos nuestras naciones, amamos a las personas. Lo que nos une es el amor. Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Por eso les invito a crear una nueva realidad. Tengamos la certeza que somos protagonistas de nuestra historia.